El bloque de centro-izquierda, liderado por el laborista Jonas Gahr Støre, ganó el lunes pasado las elecciones parlamentarias en Noruega tras una campaña dominada por temas medioambientales, el futuro del sector petrolero, la sanidad, la educación y otros asuntos vinculados al estado de bienestar. Al respecto tenemos el análisis de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo. Esta semana fueron las elecciones en Noruega. La coalición de derecha en el poder desde hace 8 años ha perdido y le pasa la estafeta al bloque de izquierda liderado por el Partido del Trabajo, el equivalente al socialdemócrata sueco. En realidad, al Partido del Trabajo mismo no le fue tan bien y sus porcentajes de votación han ido bajando en las últimas elecciones hasta el 26,4%. Pero sus aliados de bloque, el Partido del Centro y el Socialista de Izquierda, sí incrementaron sus porcentajes y mandatos, lo que hará posible una mayoría. Pero ¿cuáles son las razones de fondo de este viraje a la izquierda por parte de los electores? Los temas que más resaltaron en la campaña electoral fueron las cuestiones de salud y asistencia médica, la crisis climática, la producción de petróleo noruego y las crecientes desigualdades sociales. Empezando por la cuestión de salud, habría que constatar que Noruega ha sido de los países del mundo que mejor ha librado la epidemia. Según las estadísticas, no llegan a 1,000 los casos de defunción por COVID desde que empezara la emergencia en un país de 5,3 millones. En comparación, Suecia contabiliza ya casi 15,000 defunciones por COVID con una población total de 10 millones. Pero es que la estrategia ha sido totalmente diferente. Mientras Noruega optaba por la cuarentena total, Suecia permaneció abierta con ciertas restricciones en cuanto a eventos culturales o de masas y con recomendaciones de trabajar en casa. La estrategia noruega parece haber funcionado, pero también originó protestas, sobre todo en las fronteras con Suecia, donde le hicieron la vida imposible a los trabajadores que vivían en un lado y trabajaban en el otro. Pero además, la cuarentena hizo más visibles los contrastes sociales. En cuanto a la vacuna, en Noruega se ha vacunado al 59% de la población adulta, mientras que en Suecia la cifra correspondiente es del 73%. Y es que Noruega, a diferencia de Suecia, no aceptó las vacunas AstraZeneca ni Johnson & Johnson, sino solo la Pfizer, con la que ya empezó a vacunar incluso a sus adolescentes entre los 12 y 15 años. Pero la infección no ha parado y en las últimas semanas Noruega ha sufrido tasas de infección incluso superiores a las suecas por las variantes Delta, al punto que el gobierno sueco recomienda a sus ciudadanos no viajar a Noruega. El tema de las desigualdades sociales también adquirió relevancia por la creciente tasa de pobreza. Estamos hablando de un país que en 2019 obtuvo el primer lugar en el mundo en materia de desarrollo humano, medido por las tasas de esperanza de vida, de educación y de ingreso, PNB per cápita. En comparación, Suecia ocupaba el 6º lugar, Estados Unidos el 16º y México el número 75. El alto BNP per cápita en Noruega es de 45.700 euros en 2020 y se debe a los altos ingresos petroleros, pero el porcentaje de familias con niños que viven bajo el umbral de pobreza ha crecido del 4 al 12% del año 2000 al 2018. Y esto posiblemente ha empeorado con la pandemia. ¿Qué quiere decir ser pobre en Noruega? No se trata de la miseria en otros países, no es pasar hambres, pero sí vivir en condiciones muy ajustadas. Pongamos el caso de una mujer de 29 años, Kaisa, que acaba de hacer un video sobre su propia situación. Viene de una familia pobre cuyo padre murió de una sobredosis y una madre que nunca tuvo un empleo fijo. Pero Kaisa logró estudiar y conseguir un trabajo en la administración municipal. Su marido es estudiante, pero por ser de Alemania no tiene préstamos de estudios. Tienen 3 hijos y la familia vive solo del sueldo de Kaisa, por lo que tienen que hacer milagros para que les alcance para los gastos básicos, sin posibilidades de entretenimiento pagado para los niños u otro tipo de gasto no indispensable. Su objetivo con el video era quitarle la pátina de vergüenza al ser pobre en Noruega. Esto en un país con un fondo petrolero de alrededor de 1,3 billones de dólares, pero donde el gobierno conservador ha tratado de racionalizar costos sociales y de llevar a cabo una política de privatización. En efecto, Noruega es un país rico con precios que cuentan entre los más altos del mundo, a donde los jóvenes suecos viajaban hasta hace unos años
al terminar su preparatoria para ganar un poco de dinero, dadas las diferencias salariales en aquel tiempo en trabajos manuales. Mi propio hijo lo hizo durante 2 años. Pero es un país dependiente de sus recursos naturales, sobre todo del petróleo, pero también de su pesca, de sus bosques y del turismo. En comparación, sus industrias son muy pocas y de hecho su industria petrolera constituye el 25% del Producto Nacional Bruto del país. En México está calculado que esta cifra está por debajo del 3% en 2021. Y dada la discusión sobre el cambio climático, el futuro de la explotación petrolera ha sido también uno de los mayores debates de la contienda electoral, ya que el Partido Verde y varios grupos ecologistas demandan el cese total de búsqueda de nuevas explotaciones petroleras. Esta propuesta es totalmente rechazada por el establishment político, incluyendo al bloque de izquierda, aunque este rechazo se suavice con promesas de mayores inversiones en energías renovables. Por último, Noruega no es ajena a las preocupaciones creadas por la segregación inmigrante. Aunque solo el 14% de su población es inmigrante, los prejuicios y el racismo latente han alimentado a la extrema derecha antiinmigrante, cuyo partido disminuyó su peso del 15 al 11% en estas últimas elecciones, pero sigue alimentando la xenofobia que llegó a sus extremos de locura con el atentado terrorista de Utøya en 2011, con 77 jóvenes asesinados durante un campamento organizado por la Juventud Socialdemócrata. Estos son los retos que el nuevo bloque de izquierda tiene que calibrar: el administrar la riqueza con justicia social y responsabilidad medioambiental, aún a costa de las ganancias a corto o mediano plazo, y de que, por más rico que uno sea, nadie se libra de pandemias, catástrofes naturales y terrorismo asesino. Parafraseando a la telenovela mexicana clásica, los ricos también lloran o también pueden llegar a llorar. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edme Domínguez Reyes.